Juan Andrés, bienvenido a Construyendo Fiabilidad. Gracias, encantado de estar aquí y compartir una charla contigo. Vamos a ver qué sale. Así que muchísimas gracias también a ti por venir. Así que nada, antes de empezar, es la primera vez que vienes al canal, así que preséntate un poco quién es Juan Andrés. Soy Juan Arsenal, como ya he comentado, y me dedico al mantenimiento en EDARS y bombeos de aguas residuales. Trabajo día a día generando órdenes de trabajo a través de un Gmao, coordinando tareas con empresas externas, con empresas internas, y básicamente mi control es sobre las tareas del Gmao, básicamente, no mucho más. ¿Y tu background técnico viene de parte eléctrica, parte mecánica? ¿De qué parte de la área técnica vienes? Mi formación es electricista. Electricista. FP superior de electricidad, y me especialicé mucho en el campo de la automatización. Automatismos eléctricos, autómatas programables en maquinaria industrial, sobre todo del calzado, el caucho para riego. Y de ahí pues fui migrando un poco hacia las instalaciones de aguas residuales y terminé trabajando en mantenimiento en instalación de aguas residuales como electromecánico. De ahí poco a poco la empresa ha ido creciendo, ha necesitado mucha digitalización, he hecho una apuesta muy fuerte en la empresa por la digitalización, y mi perfil encajaba mucho por el tema de autómatas y tal, con el tema de ordenadores y digitalización. Y me fui formando conforme la empresa fue necesitando cada vez más tareas, hasta llegar hasta donde estoy. Y ahora formándome en ingeniería industrial. O sea, que digamos que has ido creciendo, ¿no? Conforme el proyecto ha ido creciendo, tú has ido creciendo a la par del proyecto, adquiriendo nuevas habilidades conforme te lo requería. Constantemente aprendiendo. Qué importante, es importante eso, si no, y más hoy en día, ¿no? Que todo cambia tan rápido y Todo nuevas el- tecnologías. Correcto, toda la digitalización cada día es un mundo nuevo. Lo estamos viendo ahora con la IA, con los agentes. Hay por ahí varios proyectos de agentes IA para el tema de mantenimiento que suenan como interesantes y vamos a ver qué sale. Pero sí, hay que mantenerse. La tecnología está creciendo, se está cambiando, y a mí me gusta mucho lo que hago. Y marca la diferencia. Una persona que tiene la capacidad de aprender y adaptarse a las nuevas tecnologías o nuevos tecnologías, tanto como tecnologías como procesos, ¿no? O a los nuevos procesos, con el tiempo marca bastante la diferencia. Vale, pues hablando de digitalización, el primer punto que quiero comentar es el tema del Gmao, que lo has comentado que es uno de tus roles principales. Entonces, lo que me gustaría saber es, cuando tú empiezas, no había un Gmao, pasáis a instalar un Gmao, ¿cómo surge esa idea de instalar uno, el inicio, ¿no? ¿Cómo trabajabais antes del Gmao y cómo se cuece la idea de instalar uno? Todo esto viene de muy arriba. La empresa nuestra trabaja para Francia. En Francia nos lleva mucho adelanto con el tema industrial, con el tema de seguridad y los planes de mantenimiento, que también se habla mucho. Todo esto viene de industria. Esto nace en 1960, si no recuerdo mal, el tema del mantenimiento predictivo. Y el digitalizarlo viene conforme los ordenadores van creciendo, primero con Word y con Excel. Es la empresa desde Francia quien nos lo impone. No nace aquí, no nace en el seno nuestro, nos lo imponen desde arriba. Al principio ni siquiera era un Gmao, era un pequeño software que parecía una agenda de tareas en la que simplemente sabíamos que un equipo tenía cada tanto tiempo había que hacer una revisión porque el fabricante lo decía, lo que se conoce como un plan de mantenimiento de mínimo. El fabricante te ha fijado unas fechas y es lo que tienes. Pero el gran cambio se produce durante el coronavirus, 2020. Ahí es donde instalamos el Gmao tal y como lo conocemos ahora. El Gmao sí que es una herramienta mucho más potente porque controla activos, controla horas de funcionamiento, va generando órdenes de preventivo, sobre el preventivo ya generas órdenes de correctivo. Todo queda digitalizado, todo queda con datos que luego puedes estudiar, puedes variar, y eso te permite poder elegir mejor cuándo hacer los mantenimientos. Fíjate, un fabricante se va a curar de salud, te va a decir cambia el rodamiento cuando hayan pasado 1000 horas. Con datos tú vas a ir analizando, vas a ir desmontando, vas haciendo pruebas de predictivo, vibraciones, temperatura, y puedes analizar. Un rodamiento que el fabricante te ha dicho a las 1000 horas, condiciones se te puede ir a las 800 o se te puede ir a las 1500 y puedes A la alargarlo. 1500. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, totalmente. Lo de los fabricantes me parece súper importante. Yo siempre lo digo, los fabricantes me odiarán, pero es decir, no hay que hacerle caso a los fabricantes porque fabrican unas máquinas estándares, ponen mantenimientos totalmente estándar y no tienen nada que ver con la realidad del campo porque tus bombas, las bombas que tú manejas, muchas no están hechas
para esa función en especial, sino que son estándares en cualquier equipo. Entonces hay que ir a lo que tú dices, a cómo trabaja mi planta, qué información tengo yo mía y en base a mi información planeo mis mantenimientos, no con lo que ha dicho el fabricante. Las condiciones, cada uno tiene sus condiciones, no son las mismas condiciones las que tenemos aquí en Levante que las que tienen en Galicia, por ejemplo. Una bomba que se vende en toda Europa, las condiciones que las que está trabajando en Alemania no son las mismas que las que trabajan. Temperatura, humedad, mil cosas. Y, por ejemplo, al inicio de la implementación esta del Gemao, ¿hubo resistencia por parte de la gente? ¿Fue fácil? ¿Hubo un poco de todo? ¿Cómo este inicio, cambio a utilizar este tipo de herramientas? La resistencia al cambio de digitalización es la gran piedra con la que nos tropezamos todos. Es una piedra enorme. Te encuentras a gente, pero gente muy profesional, ¿eh? Gente con unos conocimientos brutales sobre la materia de lo que entienden, con unas resistencias tremendas a usar digitalización. Y no solamente eso, sino que te plantean incluso cómo me va a ayudar a mí eso. Y es difícil venderlo. A estas personas es difícil venderlo. Hay falta cultura de digitalización. Lo bueno que he tenido yo, que eso sí que es de agradecer, es el liderazgo de la empresa. La empresa ha hecho una apuesta brutal sobre esto y desde arriba, pues, se hace mucha presión para que esto salga adelante. Eso es importante. Es que yo creo que si no hay bastante presión desde arriba es muy difícil que se den esos cambios, porque al final el día a día te va comiendo o tienes presiones y en los objetivos estratégicos de la empresa presionan mucho en que eso es parte del plan y de las prioridades, o te vas yendo y si no te obligan a hacerlo, te vas escabullendo, como quien dice, y la gente pasa de hacer. En mantenimiento nos pasa mucho, ¿no? ¿Cómo vendemos una mejora al superior? Nos pasa muchísimo, ¿no? Nosotros estamos viendo todos los días un problema en una máquina, nosotros analizamos qué es lo que nos está pasando, vemos en el mercado soluciones, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer una apuesta económica. Cuando llegas al financiero de turno y le quieres decir, oye, vamos a hacer esto, pues el financiero dice, ha llegado aquí el friki de las herramientas, ¿no? Y no nos escucha. ¿Y cómo lo vendes? Hostia, Es muy difícil. me interesa eso mucho. Claro, y sin embargo, cuando tú una empresa ya tienes unos líderes que se han preocupado en escuchar lo que está sucediendo en otras empresas en Francia, en Alemania, en Japón, que en el tema de industria nos llevan la delantera, y estás viendo cómo todas estas empresas, cuando digitalizan, todas reportan mejoras en muchísimas áreas que al final son costes, o es eficiencia, o es la calidad del producto. Se van dando cuenta y estos líderes son capaces de sí al equipo financiero decirle, oye, mira lo que está pasando, esto hay que valorarlo, hay que hacer esta implementación, nos va a costar un dinero, pero vamos a tener este beneficio. Claro, cuando tienes esa apuesta, cuando ya tienes a tus líderes, cuando tienes al equipo financiero que quiere que eso funcione, es más fácil. Es la diferencia de empresas grandes con empresas pequeñas. Claro, sí, porque digamos que la prueba de que todo eso funciona ya está validada, ¿no? El piloto ya lo han hecho y ya está. Y cosas puntuales de la planta. Es que este tema me interesa también por mi trabajo. Claro, por ejemplo, un problema, ¿no? Vamos a las bombas porque es lo que yo más conozco. Tenemos un problema en una bomba, hablamos con diversos proveedores y hay un proveedor que nos hace una propuesta de mejora, pero que tiene un coste mayor. Claro, vosotros como mantenimiento todo eso lo tenéis que vender para que os lo aprueben, ¿no? Ahí hay un proceso que también será complejo para conseguir ese dinero para poder mejorar ese problema. ¿Cómo funciona esa parte? Las plantas de depuración son entidades que ya tienen un presupuesto anual. Entonces, mi jefa de servicio en este caso, lo que necesita es decir cuánto se va a gastar el mes que viene. Ella tiene un presupuesto dentro del año y tiene que saber cuánto se va a gastar dentro del mes que viene. Entonces, hay mejoras que tenemos que plantearla con meses de antelación para ir preparándola, preparar los presupuestos, preparar el estudio, esto es así. Normalmente, hasta cierto capital, que es el que nosotros manejamos dentro de nuestro presupuesto, no tenemos grandes problemas más allá de que haya que demostrar oye, tenemos este problema y la solución es esta, y vale tanto. Normalmente no tenemos más problemas. Cuando ya se excede de determinado capital, en función del tamaño de la planta, sí ya es más costoso, es más difícil. Eso tienes que comunicarte porque a lo mejor tienes un ente público o tu cliente es el que se lo tienes que comunicar. El Claro, claro, ayuntamiento, o en a veces Generalitat vuestra, Valenciana. en vuestro trabajo todavía se complica más. Si en una empresa privada se complica, en vuestro caso aún se complica más porque hay privado, público, entran diferentes actores y eso, claro, eso ya hace todavía el cóctel más complejo. Claro, al final el propietario es un ente público, Claro. sea ayuntamiento, sea Diputación, Generalitat Valenciana. Entonces, hay asignaciones. En el momento que la solución requiere más,
pues esto ya que hay que hacer un proyecto, entregárselo al ente público, ahí ya hay que dar muchas más explicaciones y lleva un proceso más costoso, más difícil. Sí, sí, la burocracia de las cosas públicas que todo el mundo conocemos. Y vale, volvemos al tema del GEMAO. ¿Qué resultados destacarías de estos 2020, de estos últimos 5 años de implementación del GEMAO? ¿Cómo leéis vosotros que ha funcionado? Bueno, esto es interesante porque al final es día a día, ¿no? Preocupación, diría yo, por las tareas. Cuando tú el Gmap ya lo tienes organizado, tú vas esperando que te salte por fechas las revisiones, ¿vale? Que un equipo trabaja más horas, nadie tiene que estar controlando cuánto ha trabajado el equipo. Simplemente tienes ahí un software que está trabajando por ti y que un día me llega a mí una alarma, y ¿qué ha pasado aquí? Miro, pues ha saltado un mantenimiento predictivo en la soplante. Localizo al personal que le toca, al encargado, oye, hay que hacerle esto a esta máquina. Y el encargado ya lo cuadra. Cuando está terminado, tanto, tanto. Ahora tenemos un problema de una bomba que empieza a saltar diferenciales, no. Saltos intempestivos. Pues, ¿qué le pasa a la máquina? Pues no sé. ¿Le habrá entrado agua? ¿No le habrá entrado agua? Pues espérate. Miro en el histórico las medidas que ha hecho el compañero de resistencia a tierra. Oye, pues la resistencia a tierra ha ido bajando en los últimos meses. Pues vamos a abrirla porque seguramente el cierre está fugando. Y la mayoría de veces lo has encontrado. ¿Qué has conseguido? Pues acabas de conseguir, por ejemplo, que cuando tú tienes saltos intempestivos, no sé qué está pasando, habrá que sacarlo, habrá que sacarla, ¿qué le hago? La saco, la miro, no tiene nada, la vuelvo a meter, sigue funcionando, al final entra agua, porque se rompe el cierre, se funde el bobinado y media bomba a reparar. Media bomba nueva. Pues tienes que cambiar rodamientos, tienes que cambiar cierre, tienes que cambiar bobinado. Cuando tú te encuentras que el GMAT está dando una información y ya te está pareciendo que aquí el GMAT ya te está diciendo, oye, aquí tenemos una tendencia clara de que esto está roto, desmontas, has salvado el bobinado, seguramente incluso a lo mejor algún rodamiento. Lo que pasa es que a veces 20 euros que vale un rodamiento lo cambias. Pero el cierre a lo mejor lo que le pasaba era que había que ajustar el muelle. Si ajustas el muelle salva un cierre. Y según qué bomba, un cierre puede costar 1.000 euros, que puede costar 5.000 euros, según la bomba. Sí, totalmente. Y luego un bobinado te va a costar pues de 1.000 euros a 5.000 euros. Entonces, fíjate la diferencia, que estamos hablando de una reparación que se puede quedar en menos de 1.000 euros a una reparación que se te puede ir a 5.000 euros. Más que cuando se rompe la bomba. Pues quizá cuando va a patatear, como siempre. Siempre pasa lo mismo. Llega la lluvia, te hace falta la bomba se rompe en ese momento. De la otra forma, tú lo has visto, oye, mañana vamos a sacar la bomba, vamos a hacerle esto, que parece que está pasando esto. E incluso puedes prepararte una bomba de supletoria y colocarla Para y no tener poder. ningún tipo de problema con el servicio. Pues en eso se nota. En otros equipos como las soplantes, pues es lo que te digo, despreocupación de si han andado más, si han andado menos. Son equipos que son muy variables en función de las fechas en las que estamos, de cómo está la planta, entonces no sabes realmente cuánto está trabajando. Sin embargo, pues tienes un SCADA que está registrando las horas, el SCADA directamente está mandando las horas al Gmaus, es automático, aquí nadie le mete las manos, y cuando cumple las horas a mí me salta en la pantalla. Cuando yo enciendo el ordenador a las 7 de la mañana, me salta en la pantalla las tareas que tengo. Yo las envío al compañero y a funcionar. Claro, tenemos como obviamente lo más importante que para la empresa, que es la rentabilidad, ¿no? La rentabilidad y el ahorro que va a sacar por esa reducción de costes de mantenimiento, porque claro, un equipo de 1.000 a 5.000 no se nota tanto, entre comillas, pero 10 equipos, 20 equipos, 30 equipos, estamos hablando de que se puede reducir mucho el coste de presupuesto, y no es que solo lo pueda reducir, sino que luego todo ese dinero lo puedes reinvertir en esas mejoras que hemos comentado para evitar que fallen más los equipos. Tú date cuenta que yo estoy en una instalación que es pequeña. Para la empresa en la que estoy, esta instalación es pequeña. Es pequeña. Y pueden ser 50 bombas, pueden ser 80 activos. De equipos que están funcionando que pueden costar dinero reparar. Dinero. Más y luego, aparte, el tema legal, el tema de prevención también lo llevo con el GIMAO. Sí, toda la normativa legal, todo lo que son OCAS, contra incendio, alumbrado de emergencia, el tema de prevención con escaleras, con Tramex, con eh, 20.000 cosas.
Todo eso va con el Gmao. Y la segunda parte que veo muy positivo y que hilo con lo que hemos comentado antes de la resistencia al cambio, a una persona de mantenimiento que tenga esa resistencia al cambio, decirle que su vida va a ser mejor, literalmente. Es decir, va a estar más tranquilo porque al final realmente estás una presión y una información que tú tienes que echar en la cabeza, Excel, trabajo, es que lo estás delegando, lo estás haciendo en automático. Es que te puedes concentrar, ¿no? En las cosas importantes en vez de perder tanto tiempo en cosas que pueden ser repetitivas y que puede hacer una máquina y que nunca lo va a hacer también con una máquina porque nuestra cabeza no es una máquina. Es decir, las máquinas para unas cosas son mucho mejores que nosotros. Pero tú ponte en la situación, por ejemplo, de entrar a un pozo, por ejemplo. Vamos a necesitar escalera. Esa escalera tiene que pasar una revisión, la anual y la trimestral, en nuestro caso. Vas a necesitar un equipo de respiración que tiene que estar certificado todo anualmente. Botella por un lado, equipo de respiración, luego tienes por otro lado los sensores que vas a utilizar para poder bajar a la persona ahí dentro, herramientas, todo eso está en el Gmao. Tú ahora no tienes que buscar en ninguna hoja de Excel cuándo pase la revisión de la botella de oxígeno, cuándo pase la revisión del equipo del detector multiparamétrico. Todo eso sabes que está porque legalmente en el... Otra de las cosas que creo que también es importante tratar es si todo es urgente, nada realmente es prioritario, ¿no? La importancia de la priorización de las tareas. Creo que es algo que también le has dado bastante peso y me gustaría conocer, bajo tu punto de vista, ¿por qué crees que la priorización de las tareas es una de las actividades clave que tenemos que llevar en mantenimiento? como tarea clave. Como actividad clave, quiero decir, es decir, si, si nosotros no priorizamos adecuadamente las tareas que tenemos que ejecutar, eso tiene un resultado en el impacto del mantenimiento. Por supuesto. Pero claro, ¿quién, Voy a quién lo, reformular la quién lo pregunta. prioriza? ¿Quién lo prioriza? Eso es complicado. Ahí tienes que, cuando una tarea sale, depende qué tarea. Yo dependo del encargado, dependo de la jefa de la planta. O sea, a mí porque el Gmao me diga hay que hacer esta tarea hoy, no quiere decir que se tenga que hacer hoy. Se puede hacer también mañana. Eso. Entonces, claro, priorizar es importante. Tú tienes un equipo limitado. ¿Cuántos mecánicos tienes? ¿Cuántos electricistas tienes por planta? Y no solamente es el preventivo, que es lo que el Gmao maneja, sino el correctivo y las tareas de planta. Nosotros es que tenemos un sistema curioso, porque la producción en sí es automática. Los trabajadores, lo que son los operarios de planta, son Ujú. también operarios de mantenimiento en muchos casos. Se parece mucho a lo que es ahora mismo la metodología Lean, ¿no? O lo que es el TPM, el mantenimiento basado en producción. Porque nosotros los operarios de planta están vigilando calidad del agua, están vigilando limpieza y cosas por el estilo, pero la limpieza y el engrase también es parte de ellos. Entonces, a veces, para poder priorizar, es complicado porque hay tareas diarias que se tienen que hacer sí o sí. Tienes correctivos, tienes tareas del día anterior que no se han terminado, las roturas de la noche, que nosotros las máquinas trabajan 365 días, 24 horas. Nosotros no, las máquinas no conocen festivos. Nosotros trabajamos, sí, para nosotros una planta produce igual un lunes con domingo. Domingo. Claro, la priorización a veces es complicada, depende de varias personas y de la situación. Las vacaciones también, cuando te pillan de vacaciones un electricista, estás con la mitad de electricistas. ¿En qué te basas para tomar esas decisiones? En función del contexto, ¿no? La criticidad de los equipos. Nosotros muchos de los equipos están doblados. Quiere decirse, nosotros tenemos que cumplir con unas calidades de agua bastante altas y estamos bastante vigilados, ¿vale? Nuestros estándares son muy altos. Entonces, los equipos críticos prácticamente están todos doblados. Tenemos dos equipos o incluso tres y funcionan en alternancia de horas, ¿vale? Para que no se castigue solamente un equipo, sino que vamos castigando los dos más o menos por igual y alargamos así la vida útil. Cuando un equipo requiere mantenimiento, pues estamos funcionando con el otro. Sí que es cierto que hay equipos que solamente tenemos uno por costes y claro, cuando se rompe ese, pues todo se vuelca sobre ese equipo para recuperarlo lo antes posible. Entonces hay que diferenciar entre criticidad. Y hay otra, ahora estabas diciéndolo, te has comentado un par de veces el tema de correctivo, y no sé si lo tienes en mente más o menos, pero ¿tienes una idea de lo que se ha mejorado en los últimos años de la relación correctivo-preventivo? Y una estadística por ahí. Sí que la hay. Si quieres te la busco, pero
Más o menos, también porque la gente vea lo que se puede cambiar, ¿no? En tema del correctivo, que es lo que más recursos que suele consumir cuando digitalizamos el trabajo y hacemos un proceso de mejora. El correctivo nunca lo vamos a poder borrar del todo, pero se puede reducir muchísimo. La gente que no hace mantenimiento preventivo a veces simplemente es pasar por la máquina y fijarte si la máquina está vibrando, ya estás haciendo mantenimiento preventivo. Si eres capaz de apuntar es una hoja de Excel, vibra la máquina, ta, 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 ta. Si no, si no, si no, si no. Puedes medir temperatura, una pistola térmica. ¿Qué temperatura tiene? Apunta la temperatura. Apunta qué consumo tienes. Cada día que pases por la máquina, no tienes que hacerlo todos los días. Puedes hacerlo una vez a la semana, puedes hacerlo una vez al mes. Puedes crearte un histórico, ¿no? ¿Qué ocurre? Vas a conseguir que el correctivo desaparezca. En la máquina, cuando tú sepas que la máquina está trabajando a tal temperatura, en referencia al ambiente, y suba un poco de temperatura, ya sabes que tienes un problema de rendimiento. Si tienes un problema de consumo, ya sabes que tienes un problema de bobinado o de carga o de una correa que se está tensando de más porque se va a romper. Entonces, los correctivos creo que llegan a bajar las empresas que implantan un CRM, un TPM, creo que están bajando un 60 o un 70% del correctivo. Sí, y las paradas, lo que le llaman las paradas críticas en empresas que sí que requieren por su tipo de funcionamiento, que son en escalera, que Sí. tienen parada de todo, hay tipos de empresas que consiguen reducirlo prácticamente a cero. O sea, es una burrada. Hay empresas que a lo mejor, cuando yo trabajaba de electricista, había vías para el caucho, que a lo mejor solamente había 5 máquinas, pero para las 5 máquinas habían 15 personas funcionando. Y una parada en cualquiera de las 5 te pegaba a las 15 personas. Hasta que llega el electricista te cambia el fusible. Bárbaro. Si eres capaz de saber cuándo se va a fundir o va a ocurrir algo, esas paradas las evitas. Y es muy fácil. El preventivo a veces es muy sencillo. A veces nos volvemos locos con Big Data, sensores y IA. Sí, todo eso se puede hacer, hay cosas chulísimas ya. Pero no es necesario. Por lo menos para empezar, ¿no? Es decir, Por lo menos para empezar. no busques el Big Data y la tecnología más vanguardista si no has pasado primero por, oye, ve y toma el dato a mano. Primero, empezar y ya eso ya está bien. Claro, quizás a veces decimos, es que mi jefe no me hace caso, no quiere implementar esto. Bueno, es que puedes implementar pequeñas mejoras y cuando ya esas mejoras empiezan a dar económicamente frutos, puedes decir, oye, vamos a pasar al siguiente nivel con lo que ya estamos ahorrando aquí y vamos a seguir reduciendo costes, ¿no? Vamos a hacer una implementación en escala progresiva, claro, se puede. Hoy en día sí. Y la digitalización, una hoja de Excel, una hoja de Google Sheet, es gratuita, con una cuenta de Google. Y ya puedes hacer incluso análisis, incluso. Allá hay herramientas de inteligencia artificial también gratis y todo eso. Pero sí, 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 eso es una de las cosas que yo también suelo decir, como que, como hemos comentado antes, y la hemos también con el inicio de la conversación, de que en tu caso la presión de la digitalización completa venía desde la compañía de arriba, ¿no? Claro, pero eso es cuando queremos hacer grandes cambios y todo eso. Pero que al final nosotros en nuestro día a día no podemos hacer que una compañía multinacional cambie, es decir, no somos tan importantes, pero sí que podemos mejorar nuestro trabajo día a día, hacer pequeñas implementaciones y pequeñas mejoras que luego se pueden digitalizar y que luego se puede hacer ser exponencial, ¿no? Pero primero hay que hacerlo bien lo básico y cuando ya tienes lo básico bien, entonces ya puedes buscar hacerlo más grande. Sí, correcto. Vale, dentro de una EDAR, imagino que tenéis diferentes retos y problemas. Deduzco que la humedad, la corrosión, la erosión de los equipos es bastante crítica. Dentro de esta área, ¿cuáles serían los sistemas más críticos para ti? ¿Los sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, autómatas? ¿Cuál de las áreas de mantenimiento son más críticas? La eléctrica, ¿por qué? La eléctrica es muy sensible a la humedad. Luego, en las sedas en concreto y en los bombeos de aguas residuales también, esto ya es muy concreto de esta aplicación, tenemos el gasofrídico, que es muy famoso porque es el famoso gas que mata a las familias en los pozos. Este gas es tremendamente corrosivo del cobre. Lo ataca muchísimo, muchísimo. Al Tenemos cobre que, en específico, ¿no? sobre el cobre en Al específico, lo cobre. ataca cualquier metal. A cualquier metal, vale, vale. Si el gas este en concreto, además está en muy pequeñas cantidades, nosotros lo tenemos bastante medido, las zonas en las que lo producimos y de qué manera, y vamos siempre con sensores para asegurarnos de que este gas no exista o de que está en cantidades muy, muy reducidas. Pero claro, los cuadros eléctricos están expuestos 24 horas, Porque 24/7. por curiosidad, para entenderlo bien, porque el gas lo produce.
¿De dónde sale exactamente el gas? Descomposición de materia orgánica, Vale, de la como el descomposión. metano. Vale, vale, vale. ¿Y eso vosotros lo tenéis en depósito cerrado, en tubería cerrada? Y entonces, o como, o es o está en abierto y tenéis que controlar que no emita excesivamente. Ese gas se produce en cualquier sitio donde haya materia en descomposición. Vale, Entonces, en todas las tuberías, desde la puerta de tu casa hasta que llega al bombeo, en el bombeo, en la vale, depuradora, en vale. prácticamente todas las zonas de la edad, se está produciendo ese gas. Lo que pasa es que son cantidades muy, muy pequeñas. ¿Dónde se vuelve peligroso? En espacios cerrados, porque se acumula, en espacios con poca ventilación. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros los cuadros eléctricos están alimentando las bombas, las tuberías, las canalizaciones van allí. Nosotros lo sellamos con espumas de poliuretano, hacemos varios mantenimientos para eliminar ese gas que entra, pero consigue entrar. Es muy difícil librárselo, es muy, muy difícil. Utilizamos sistemas de ventilación positiva en los cuadros, le metemos aire a las salas de cuadros eléctricos las tenemos ventiladas en positivo. Introducimos aire y ya el aire encontrará sitios por donde vaya A saliendo que salir. va saliendo. Y aún así, tenemos formas de comprobar el sulfídico porque lo que dejamos son trocicos de cable pelados en cualquier sitio, lo dejas el trozo de cobre y tú mismo estás viendo cómo lo está destrozando. No tenía ni idea de Incluso esto. hay sitios donde Muy pones un curioso. trozo de cobre y vuelves a la semana y ves el cobre y dices, madre de Dios. Tenemos instalaciones pegados a la playa, 25 metros de agua de mar, y el agua de mar no es tan dañina como es el gas este. Y mira que el agua de mar, para el tema de los metales, es durita, ¿eh? Sí, Muy sí, sí, dura. sí, sí. El agua de mar te tienes que ir siempre también a aleaciones especiales para poder O utilizas plásticos o utilizar utilizas aceros plástico. inoxidables en los envolventes, sí. Exacto. Sí, 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 sí. Ostras, y entonces, ¿qué ocurre? Que los sistemas eléctricos necesitan llevar un mantenimiento tanto preventivo como luego la reparación de ellos, ¿no? Es más habitual el repararlos que a lo mejor en una instalación que no está expuesta a esas condiciones. Exacto. Sufren más, los autómatas duran muy poco tiempo. Los autómatas los tenemos, yo intento incluso sacarlos a cuadros aparte que puedan estar cerrados para que no tengan problemas de temperatura, porque en los cuadros grandes tenemos muchos variadores de mucha potencia, arrancadores estáticos, generan mucho calor, necesitamos mucha ventilación. Ahí los autómatas duran muy poco. Por ejemplo, los módulos de analógicas, que son los más sensibles, en 2 o 3 años te va a caer, te cae el módulo. Muere completamente. Hoy muere una entrada. Nosotros sabemos que cuando no muere una entrada, la cambiamos la programación para que vaya con la otra entrada porque tenemos libres. Y ya sabemos que hay que pedir ya el módulo para tenerlo en la estantería porque le quedan meses de vida. Se lo come. Además, cuando los desmontas, están destrozados. Los variadores de frecuencia, por ejemplo, los pedimos tropicalizados, que van lacados. Hoy en día ya casi todos vienen lacados. Pero hay que pedirlos lacados porque si no, lo mismo. Un variador de frecuencia, un año. Sí, sí. Un año. El sistema de control, un año. Y además que lo abres, le quitas las tapaderas y lo ves cómo se ha comido la electrónica, como las patas de los chips. El sulfídico es un gran enemigo. Sí, 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 no sabía que afectaba tanto y especialmente a la parte eléctrica, porque luego, claro, si afecta a los metales, a la infraestructura y a estos equipos, se pueden proteger mediante revestimientos o soluciones para la corrosión, pero claro, los sistemas eléctricos prácticamente no los puedes proteger de ninguna manera bueno, los puedes lacar o los puedes hacer, Puede lacar. pero digamos que no es tan fácil hacerle una mejora para que duren más, sino que están muy expuestos. Exacto. Y luego tienes el tema de, por ejemplo, un cuadro te lo han vendido así o la instalación ya lo traía así y el ingeniero que lo diseñó en su momento, pues oye, unas entradas digitales, unas entradas analógicas, te pone un cable de 0,25. Pues un cable de 0,25 aquí va a durar un año. Tengo que cambiarlo a 0,75 o 1 milímetro. Entonces te ves cuadros con señales de entradas que son relés que están ahí dando entradas al autómata y te dicen, ¿habéis cableado esto con un cable de 1 milímetro? Sí, pon menos si te atreves. Si pones menos la semana que viene tienes que volver a ponerlo. Sí, claro, ¿sabes? El cable este plano que es, no sé qué sección es, que es de ordenador, pues hay módulos de relés que funcionan con estos cables planos a los autómatas. Es nuestro enemigo, número uno. O sea, esos cables planos eliminados. Vamos, que es una de las batallas diarias que Son batallas que tienes ya ganadas hace mucho tiempo. Yo llevo ya casi 20 años aquí en la empresa y hace 20 años las cosas eran muy distintas. No había tanto componente como ahora. Ahora es más fácil encontrarte autómatas que ya vienen tropicalizados, duran muchísimo más.
Los variadores, lo que te digo, también vienen tropicalizados. Un variador de hace 5 años para acá, casi todos ya están tropicalizados, no tienes esos problemas. Pero hace 20 años cuando yo entré, era tremendo. Problemas de temperatura, cuadros abiertos o paneles enormes abiertos con ventiladores metiendo ahí aire que venía del bombeo y tú decías, pero madre mía. Y con todo eso, sí que es cierto que ahí la cultura se ha cambiado. Los compañeros ya lo saben, los cuartos están todos cerrados. En cuanto ven que hay un poco de tal, oye, en este cuadro está pasando tal, venga, vamos a echar un vistazo. Eso que se cierra. Y ahora ya, a día de hoy, esto ya no está pasando. O ya lo tenemos muy limitado para que esto pase. Ya hay mucho conocimiento de esto. Sí, sí, el conocimiento, hay un profesor que me gusta mucho que llama el conocimiento subjetivo, ¿no? El conocimiento tácito de la planta es conocimiento que se queda implícito en la industria, ¿no? En la compañía y va pasando de generación y al final se hace cultural. Se hace cultural y todo el mundo son cosas que es curioso porque a lo mejor lo sacas de esa empresa y te vas a una empresa, a un sector nuevo, un sector diferente, y a lo mejor el problema no es tan grave y lo tienen peor solucionado porque no le han dado la importancia suficiente o porque estaban centrados en otras cosas. Y en cambio, en otro sitio es como ya, bueno, esto se aprendió hace 15 años y ya lo tenemos súper solventado. Es un poco, esas partes son las que echo yo de menos, ¿no? Son 20 años aquí y al final sabes mucho de aquí. Y dices, "No, me gustaría saber qué problema tiene". Yo viajo bastante, toco bastantes plantas de sector del agua, sector papelero, sector petroquímico, y los problemas son totalmente diversos, diferentes, y las guerras son similares, porque la guerra más importante siempre son las personas y las relaciones entre las personas y el cambio el freno al cambio y todo eso. Pero los problemas técnicos es cierto que cada sector son muy diferentes. Entonces, es una de las cosas que me gusta de mi trabajo, el poder tocar diferentes sectores. Esa parte es divertida. Eso sí, tienes que estar aprendiendo y abierto a cosas nuevas porque siempre hay algo nuevo. Te crees que has aprendido y a los 2 meses te llega algo que dices, hostia, esto no lo... Hablando con gente de mantenimiento, muchas veces te das cuenta de muchos perfiles de gente que lo que encuentra apasionante su trabajo es precisamente que se divierte cuando encuentra un reto nuevo. Sobre todo en mantenimiento, ¿eh? En El mantenimiento, mantenimiento hay mucha gente muy inquieta. ¿Por qué? Porque es que por mucho que sepas, casi siempre te van a entrar problemas nuevos, retos nuevos. Por ejemplo, yo uno de los sectores que mejor me lo paso trabajando es el sector del papel, ¿no? Porque parece que es muy tradicional, pero van cambiando. De repente le dan a la máquina de producción de papel un poquito más de velocidad, todo tiene que ir un poquito más rápido y empiezan a suceder una cantidad de cosas que no estaban contempladas, que claro, que para los de mantenimiento uno dice, Ale, vuélvete a diseñar, empieza a profundizar, ingeniería, diseña, mejora, y ese proceso la verdad es que es una pasada. Pero claro, te tiene que gustar. Si quieres un trabajo tranquilo y estable, mantenimiento no suele ser la mejor opción. no, 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 porque, bueno, y nosotros a trabajar de guardia, trabajamos durante una semana, son 24 horas, o sea, es un retén, realmente estamos en casa, si suena la alarma, vamos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esta noche suena la alarma, a las 2 de la mañana, pues a las 2 de la mañana llegas, y a las 2 de la mañana pones en marcha el equipo. Inventa, Y estás tú solo, ¿eh? Estás inventa, tú solo con un compañero y dices, dale, pon una como un persona en la compañero, sí. cabeza. Estáis dos personas y dices, vale, ¿qué coño hacemos ahora? Inventa, soluciona, encuentra algo que te salve, más salvado, mañana con luz, terminamos la avería. Eso es otro pega, ¿no? Que haya un compañero que ha solucionado, ha puesto el parche, el palito y la cañita, ¿no? Como solemos decir, palo y cañita, y se olvida decirlo el día siguiente. Y llega tú a la semana siguiente, estás de guardia y te suena la alarma y cuando llegas es que la cañita se ha caído. Y, tío, me has fastidiado la noche porque no dijiste que había un palo ahí. Exactamente, exactamente. Que eso también se puede mejorar con la parte de esta digitalización, del gemado y todo eso. Porque si toda esa Claro, información va ahí, ya es más fácil. Pero claro, hay que ponerla. Si no la pones, obviamente no. el timado en nuestro caso es preventivo y del preventivo salen correctivos. Me Vale. explico. Yo saco un preventivo que es a comprobar el funcionamiento de un equipo, que se supone que es ponerlo en marcha y observar si funciona. Y cuando el compañero llega, pues le da y escucha que la válvula de retención hace un ruido. Oye, aquí está pasando algo con la válvula de retención. Pónmelo en y él en el móvil mismo que le ha llegado, él tiene en el móvil la orden de trabajo, pues él en el móvil pone que no está conforme porque hay un sonido en tal. Eso me llega a mí en el Gmail y yo genero un correctivo con eso. Con esa notificación que te ha llegado, entonces tú generas la orden de trabajo.
que sería mandar al mecánico para que abriera la válvula de antirretorno para ver si está rota, si ha habido un emboce, si comprobarla, ¿no? Ahí sí. Pero claro, cuando a ti te llama una alarma de que ha saltado una bomba, tú no tienes ninguna orden de llamado. El compañero llega, rearma, oye, ha habido un emboce, la he sacado, le quita el trapo, le he metido. Ahí de Gmail no queda ningún registro. Esa parte yo sí que la estoy estudiando de que ahí nos falta un giro de tuerca, ¿no? ¿Cuántas veces se emboza una bomba? Para saber, para poder estudiar, ¿no? Al ir digitalizando aparecen cosas nuevas. El otro día hablaba con un compañero porque hemos hecho una mejora muy interesante. Ahora podemos telemandar bombeos y he puesto unos toroidales que miden el consumo de la bomba. Hemos puesto para que pueda ir marcha para adelante y para atrás y he puesto unas alarmas. Si la bomba, por ejemplo, va a saltar a 20 amperios, pues tenemos una alarma puesta de sobrecarga en 18 y una alarma de subcarga que si sabemos que la bomba está trabajando en 16 amperios, pues sabemos cuando está trabajando en 14 también le pasa algo. Entonces tenemos alarmas de subcarga y sobrecarga. ¿Qué hemos Vale, descubierto? Pues que hay bombeos que tienden a saltar por sobrecarga antes de dispararnos y hay bombeos que sin embargo se nos estaban yendo subcarga porque cogían un emboce y a lo mejor nos está dando alarma a su carro, que a lo mejor el emboce se lo termina tragando y la bomba ella sola funciona ni que ir ni ejecutar. Pero sí que es cierto que hay situaciones en las que hay equipos que tienden a la subcarga cuando tienen un problema y equipos que tienden a la sobrecarga para el mismo problema, que es un emboce al final. Nosotros al final es un sólido que entra en la bomba y no es capaz de sacarlo, que le cuesta mucho sacarlo. Entonces hay algunos que tienden a la sobrecarga y otros que tienden a la subcarga. Y ese análisis sí que nos pareció curioso porque ahora estamos haciendo la implementación en un nuevo bombeo y hablábamos de que, no, ahí no tenemos problemas de su carga. Y yo le decía, no, no lo sabemos, porque nunca hemos tenido esto. Siempre hemos tenido un problema de que hemos tenido un aviso de que se nos ha subido el nivel mucho, llegamos, como ponemos para el perímetro, tenemos subcarga, se ha roto el impulsor. Vale, pues ahora vamos a tener más información. Y eso, digitalizar eso también, los patrones, lo que hablábamos, conocimiento tácito e implícito. Al final, ese conocimiento tácito de se está bajando el consumo cuando tú lo tienes digitalizado más rápido. Ya no está, ya es implícito. Ya lo puedes comunicar rápidamente a cualquier persona que no conozca. Mañana entra un compañero nuevo y le llega la alarma de subcarga, va para allá. No tiene que conocer, no tienes claro. que transmitirle ese conocimiento. No tiene que saber que esa bomba sufre de subcarga porque todo eso ya está, ya Ese está, ya está conocimiento está guardado. integrado en la organización. Cualquier persona que llegue a la organización va a tener conocimiento. Por curiosidad, eh, ¿habéis descubierto ya por qué hay algunas que tienen sobrecarga y otras subcarga con el mismo problema? Y son tipos de impulsores distintos. Hay algunos impulsores que cuando nosotros le decimos el trapo, la maleja, porque al final en las tuberías se van acumulando trapos, porquerías, van haciendo como una especie de hilos. Son Sí, trapos. que eso lo vemos, lo podemos ver cuando tenemos riadas que salen dentro de la alcantarilla, ¿no? Esas bolas que salen llenas de trapos con cosas, ¿no? Sería algo Imagínate similar una, a una eso. toallita, ¿no? Como esto. No pasa nada, tira una toallita por el váter. Una de estas que son de fibra, ¿vale? Que no, Sí, 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 que no porque hay unas que son... se deshacen. Sí, 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 Ya, sí. tú ves una, pero es que tu vecina tira la otra. Y se han juntado las dos. La tubería redonda está pasando el agua y empieza a hacer esto. Esto se va juntando con toda la ciudad, haciendo esto. Y cuando llega el bombero, lo que llega es una cuerda. Pero una cuerda así de gorda y así de larga. ¿Entiendes? Y con eso la bomba, la trinca la bomba, no hay forma de explicarlo. Hombre, Entonces hay cómo va a pasar bombas, eso a la bomba? Imposible. claro, pues hay bombas que cuando eso les entra lo pisan y al pisarlo frenan el impulsor haciendo que uso más o se enredan en el impulsor y no dejan que el impulsor gire, dejándolo incluso bloqueado y eso crea una sobrecarga y dispara por sobrecarga. Y sin embargo hay otras que simplemente la bola es tan grande que cuando llega a la boca y no entra dentro y la tapa. Entonces la bomba sigue girando loca y lo que hace es bajar el consumo porque sale fuera de curva. Claro. Vale, no está impulsando nada, porque no le está Estoy pensando entrando. nada, está batiendo el agua ahí dentro o el aire. Curioso. Hablando de bombas, ¿cuáles serían, aparte de este que hemos comentado, los principales problemas que encontráis aparte en las bombas al trabajar con lodos, con sólidos, con materiales de este Hablando de tipo? bombas es desgaste. ¿Cómo lo habéis solventado hasta ahora? No hay otra. No se, Cuando se desgasta el impulsor, se desgasta lo que es la voluta, que es la casa exterior. Sí. Todo el sólido pasa por ahí, el sólido, cuando hablamos de sólido, que con aguas residuales está llega a tierra, llegan piedrecitas, incluso a veces llegan pies.
enteras por el alcantarillado, según la ciudad en la que esté, o el bombeo o tal, pueden llegar hasta piedras. O, por ejemplo, qué sé yo, una persona se pone a hacer una reforma en su casa y es que tiran por el bate del ladrillo. Hay cosas increíbles, o sea, en 18 años, si te empezara a contar todo lo que nos hemos encontrado dentro de bombas, a veces dices: "No, no es posible, ¿cómo ha pasado esto?", ¿no? O sea, yo me encontré un caso de que estábamos sacando con un compañero una bomba, la bomba estaba a punto de salir, vimos alrededor de ella como un anillo de trapo que salía, y claro, estábamos mirando y estábamos los 2 callados. Yo creo que estábamos los 2 bobos, porque intentábamos deducir qué estaba pasando ahí, ¿no? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso que estaba subiendo? Y ya, cuando está casi arriba, digo: "Ostras, se ha partido la bomba". Se ha partido y al partirse sale el trapo. ¿Cómo se va a partir la bomba? Ya cuando estaba cerca ya ves que los tornillos no están. Y dices: "¿Se ha partido? ¿Cómo es posible que esté saliendo la voluta con con el cuerpo del motor, no?". Y cuando llega, abres y se te queda el motor eléctrico por un lado y en la parte hidráulica ves el impulsor está cogido siempre a la parte eléctrica porque se ha partido el eje. Y entonces miras la bomba y en el eje encuentras ropa interior liada, concretamente un sujetador. Que se había puesto alrededor y se había puesto a dar vueltas hasta Y seccionarlo. se enredó en el eje hasta que hizo tanta presión al coger tanto volumen, con la velocidad que llevaba la bomba en inercia, cogió tanto volumen que consiguió partir un eje de unos 30 y tantos milímetros de grosor de acero inoxidable. Y yo cogí el sujetador, lo desenredé y lo saqué entero. ¿Y cómo es posible que ha pasado esto? ¿Ves cosas alucinantes? Ladrillos, herramientas, Claro, claro, lo que la gente tira cosas que ni nos imaginaríamos o se les cae o no lo sé. Sí, ostras, sí, qué sí, mal. es increíble. Y ahora estoy pensando que me has dicho esto, por ejemplo, con lo que ha ocurrido en La Dana de Valencia, todo esto que ha ido a parar a la SEDAR estará siendo, supongo que habrá sido ya habrá sido un reto también para ellos todo esto, ¿no? Porque esto habrá causado estragos a nivel de, aparte no quiero hablar del tema complicado, sino únicamente a nivel técnico, para la SEDAR de allí, todo lo que ha ocurrido a nivel de producción habrá sido también una absoluta barbaridad. Catastrófico todo. Ha sido una catástrofe. Hemos podido ayudar, hemos podido mandar a personas que sabían mucho de poner en marcha equipos, gente electromecánicos de varias, sobre todo de plantas grandes que tienen más medidas. Así que la empresa nos agradeció porque nos volquemos mucho. Yo se lo dije a mi jefa, lo que haga falta. Digo, sabes que como electricista vas a encontrar pocos con las capacidades que tengo yo para alta tensión y todo. Seguro que van a tener problemas con alta tensión. Y ella me lo dijo, dice: "Yo ya me he puesto voluntaria", y dice: "Sé que puedo contar con la gente", pero sí que es cierto que la empresa me ha dicho que nosotros somos un equipo muy pequeño y no quiere generar un riesgo en un equipo pequeño cuando hay equipos muy grandes que también se han ofrecido. Entonces sí que fueron muchos compañeros, fueron muchos camiones de saneamiento, camiones chupona para desatacar tuberías, que ahí hubo un problema gigantesco porque la gente estaba tirando el barro sin control a las tuberías. Yo estuve en los primeros días, y eso pasó miércoles, creo, yo ese viernes ya estaba por allí, y claro, lo que se hacía era eso, todo el mundo empezamos a tirar el barro y si tenían la suerte de que hubiesen bomberos, manguera o algo que echaban agua, bien, pero si no era barro que se estaba... Lo he puesto en silencio. Sí, que decía que claro, que todo el mundo estaba echando ese barro ahí, claro, eso no fluía, eso estaba totalmente solidificado ahí. Solidificando dentro y además a la sedar no para de llegar ese barro. Las sedar funcionan porque llega materia orgánica. Las sedars son biológicas, Claro. menos las industriales. Prácticamente todas las sedas que hay en las ciudades, no me atrevería a decir un número, pero seguro que es muy elevado, es cercano al 99% de las sedas que trabajan para, para localidades son biológicas, no son químicas, son biológicas. Entonces sí que es cierto que tienen unos equipos para separar esos lodos, igual que para separar grasas, para separar sólidos, tienen muchos equipos, pero están dimensionados para unas condiciones de funcionamiento. La Dana demoró cualquier previsión de funcionamiento de cualquier cosa, no solamente las Sí, sí. depuradoras, sino cualquier instalación eléctrica que hubiera allí de suministro de telecomunicaciones. O sea, la Dana ha sido a cualquier escala. Entonces, claro, las depuradoras lo han sufrido mucho, porque todos esos lodos son materia inorgánica y materia que no se puede tratar. O sea, realmente un lodo lo que tú haces es lo decantas y lo vas sacando a un equipo que te lo saca como arena, que luego va a un vertedero, a un equipo de tratamiento que lo separa. Claro. Entonces, todo el barro que ha llegado, claro, mucho de eso pasa por la EDA.
y entonces ellos lo decantan para luego tirarlo, pero claro, se lo tienen que comer entero, porque para ellos ese barro no les sirve para nada, únicamente, ostras, No, qué salvajada, tío. todo lo contrario, o sea, si nosotros, las sedas están estudiadas para que entren X metros cúbicos y de esos metros cúbicos hay un porcentaje que sí o sí es materia orgánica. Entonces, la EDA necesita que tú le estés aportando materia orgánica para seguir funcionando. O sea, nosotros lo que tenemos es unos tanques en los que tenemos una serie de bacterias que trabajan para nosotros, descomponiendo la materia orgánica para convertirla en lodos. Y esos lodos los descantamos y los sacamos, que eso sirve luego para generar compost, por ejemplo, para separarlo del agua limpia. Lo que ahí ocurrió es que, claro, disparate de una cantidad de lodos y lodos y lodos y lodos, y todo eso necesitaban tratarlo con una urgencia brutal. Entonces, equipos de personas allí para sacar lodos, equipos de camiones, poder vaciar y poder meter en balsas y en sitios reservorios de agua para poder ir sacándolo luego. Es un reto brutal. Qué barbaridad, No qué puedes sin barbaridad. dormir, gente con estrés, mucha gente preocupada, una responsabilidad que tienes con todo. ¿Y sabes ya si están en funcionamiento normal las plantas? Normal, sé que no como antes, pero sí Funcionamiento normal están... de que el agua esté llegando y esté saliendo en condiciones, sí. Sí, ¿En qué condiciones exactamente. están trabajando? Con tuberías puestas por encima de equipos pasando agua de sitios de lluvia. Seguro que más de una está en una situación, pero funcionando sí, sí que están. Bueno, estos retos del mantenimiento no se pueden prever ni se pueden, ni se pueden digitalizar. Como reto de mantenimiento, lo de la Dana debió ser para las personas que lo han sufrido, tremendo, tremendo, muy duro, seguro. Pero bueno, yo Perfecto. creo que también ha habido mucha respuesta, ¿no?, de la gente. Entonces yo me imagino que la gente de mantenimiento habrá encontrado en compañeros de producción o en otros compañeros apoyo, pero seguro que ha sido difícil. Sí, sí, obviamente. Probablemente a nivel técnico es uno de los mayores retos que te puedes encontrar, porque es que con esto no había Más aparte, información previa. más aparte lo que tengas en casa, ¿no? Más aparte de lo que tengas caso, porque si trabajas en esa zona, significa por lo general que vives en esa zona, que es para más Inri todavía. Que tengas en casa, lo que tenga el familiar de turno y la empresa que es la que te da el pan, complicado, situación muy compleja. Sí, sí, totalmente. Mucho ánimo a todos y esperemos que poco a poco vayan terminando de recuperar la normalidad. Pues Juan Andrés, a nivel técnico ya tengo prácticamente todo aclarado, muchas gracias. Pero hay una cosa que siempre me pregunto y que la he comentado alguna vez. Tú que trabajas en UNEDA, no sé si tienes respuesta o no, pero yo te la voy a preguntar. ¿Crees que llegará el agua que sale de los centros de depuración a ser potable? No sé si lo sabes, si te has planteado Sí, esa sí, sí, cuestión sí, 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 alguna sí, vez, pero sí, sí, lo es. ¿verdad? Claro, es que es como Es, que avanza mucho, veo que avanza mucho este campo. técnicamente es viable. Técnicamente es viable. Yo creo que el debate está en si ese tipo. Mira, al final es H2O. El agua es H2O. Si consigues aislar esos dos átomos, esa molécula H2O, Es que tienes agua. si lo piensas, es decir, habría algo más sostenible que cerrar el círculo, ¿no? Si pudiésemos volver a utilizar el agua que hemos reutilizado, claro, yo creo que eliminaríamos muchos de los problemas que tenemos en zonas donde tenemos tensión hídrica, como en nuestra zona del Levante, por ejemplo, y de otros muchos sitios. Bueno, en zona del Levante, yo creo que siguiendo trabajando en el camino que se está trabajando, que el agua residual se está depurando con una calidad tremenda. Como agua de riego, está más que demostrado, los agricultores lo saben todo. Quieren el agua de depurada, porque nosotros eliminamos todos los posibles. Entonces, quedan componentes en el agua que incluso son abonos, que ellos se lo ponen de forma artificial. Claro, porque al final no deja de ser compuesto, como he dicho antes, compuesto orgánico. Lleva muchos controles, ¿no? Muchas bacterias que son famosas, ¿no? El famoso E. coli, pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de bacterias y de tal, pues tenemos sistemas para evitarlo. Utilizamos pretratamientos, hay muchos equipos. Y para convertir el agua en potable, al final un sistema de filtración como es la osmosis que todos tenemos en casa, de forma Sí, industrial, está en la calidad de agua. sí, que al Entonces, si final sería llegará a hacer ser eso a potable o lo no, no lo bestia. sé. Yo no lo sé. Sé que técnicamente se puede llegar. Ahora, luego habría que estudiar la viabilidad económica también, ¿no?, de estos equipos.
Eso sería, claro, el debate tienes ahí una parte técnica y una parte económica, hasta qué punto te estamos costando a ti conseguir agua potable y cuánto. Claro, claro, y obviamente en sitios donde haya agua no va a ser rentable nunca, porque siempre va a ser más barato que caiga agua del cielo, pero en zonas donde no haya agua quizás sí que pueda ser rentable, no sé. Pero me parece interesante el ver si llegaremos a ese punto o no. Ya no entro en mi opinión si me parece lógico o no, si ético o no, solo a Por eso te nivel digo que técnico. técnicamente yo sé que sí. Sí que existen los equipos que sean capaces, pero sé que actualmente no se puede hacer porque no. Yo creo que el debate ético todavía no se ha dado. Sé que esta pregunta yo hace muchos años que ya la escuché por primera vez. Yo la primera vez que la escuché ya trabajaba ahí y dije, no, ¿cómo va a ser posible? Claro, yo ahora ya tengo un conocimiento técnico que sí que sé que técnicamente es posible hacerlo, pero sé que hay un debate. Será interesante, si llega el debate será interesante siempre, porque tendremos todo polarizado como siempre, ¿no? Tendremos dos bandos, unos que sí, otros que no, y tendremos ahí la guerra esa usual. Esperemos que no. Yo esperaría que, ¿sabes? Que fueran los especialistas de la salud, sobre todo, los médicos, ¿no? Los que se involucraran en este área y que nadie se involucrara más. Que Eso, fueran, ¿sabes? Que esto fuera un debate de técnicos, ¿sabes? Ingenieros, biólogos, médicos, gente que realmente sepa. ojalá tenga razón, pero aquí vivimos en una época o en un lugar, no lo sé cuál, que eso será complicado. Pero bueno, esperemos que sí. Y si sucede, que lo veamos. Creo que tarde mucho en tener que decidir. Que siga lloviendo, que sigamos sacando el agua filtrada de la tierra, sale con minerales, sale. El agua que sale debajo del mar, debajo del mar, disculpe, de debajo de piedra, es la mejor agua. Pues nada, Juan Andrés, muchísimas gracias por esta hora de charla. Ha sido un placer, he aprendido mucho y espero que lo más importante es que te lo hayas pasado bien. Ha sido una experiencia enriquecedora. Nada, y a todos los demás, hasta la próxima. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.